Ya nos acompaña Milner Estigarribia, él es el jefe del proyecto de fortalecimiento de las capacidades catastrales de los municipios. Vamos a hablar un poco acerca de qué se trata todo esto y bueno, de qué manera va a generar beneficio a toda la ciudadanía. Milner, ¿cómo está? Gracias por venir. Sí, buen día Edgar, ¿qué tal? Y a la audiencia también mi saludo y mi respeto. Y estamos a las órdenes para tratar de salvar todas las dudas que puedan haber. Y en este sentido queremos conocer más detalles acerca de cómo nace esto. Es una iniciativa de catastro, cómo está actualmente y de qué manera va a generar esto un beneficio o en este caso que sea práctico también para la ciudadanía, ¿no? Sí, en realidad todo este tema de la asistencia nace prácticamente en el 2015. De hecho que Catastro venía trabajando en años anteriores, pero en forma un poco aislada, vamos a decirle. Pero cuando sale la ley 5513 le da una gran responsabilidad al Servicio Nacional de Catastro de hacer las liquidaciones del tema de impuesto inmobiliario. Entonces cuando el director Francisco Ruidía justamente hace un diagnóstico general de toda la situación en cuanto a la dinámica de los diferentes municipios del país, encuentra que hay un gran déficit en la parte de recaudación. Muchos le llaman pereza fiscal inclusive, porque tenemos recaudaciones que van de 10 a 30% de cumplimiento en el tema del impuesto inmobiliario. Es decir, la gente no paga No su paga el impuesto. impuesto. Entonces tenemos un déficit enorme, por varios motivos, ¿verdad? O sea, eso podemos ver y explicar dentro del programa por qué se deben estos motivos del no pago, ¿verdad? Entonces empieza a hacer todo el análisis solamente y dice el director, analiza y ve, necesitamos hacer un proyecto, justamente para fortalecer las capacidades catastrales de los municipios. Y en esa idea, justamente en el 2016 comienza a tomar forma, a tomar fuerza, y se inicia un montón de actividades, primeramente con una firma de convenio donde hay una relación directa entre el municipio y Catastro. Hoy en día tenemos prácticamente 192 convenios firmados, prácticamente que es el 75% más o menos de todos los municipios. Tenemos 255 municipios actualmente. El último municipio que nació fue el año pasado, Puerto Adela, que se desprende de Salto de Beira. Entonces en estos últimos años han nacido varios municipios, pero sin tener realmente clara la película de cómo funciona el catastro o la importancia del catastro en los municipios. Entonces venimos haciendo actividades ya sea de diagnóstico, asistencia técnica, capacitaciones, inclusive ayudarle a mejorar su tema de recaudación, y algo muy importante que hay que tener en cuenta es la seguridad jurídica. Nos encontramos con un montón de problemas en todos los municipios donde hay mucha gente que no tiene título de propiedad. Ese es increíble, pero en zonas urbanas, porque nuestro trabajo más bien está focalizado al tema de zonas urbanas. Mucha gente sin título, o sea, históricamente nunca tuvieron título de propiedad. Es decir, que hacían uso del espacio físico, eran ocupantes, Sí. pero no tenían el dominio. No tenían el dominio, eran arrendatarios en muchos casos. Encontramos casos donde el municipio nace sobre una colonia del INDER, lógicamente el INDER tiene el título. ¿Y qué significa? Que el mismo municipio no es dueño de su territorio. No realiza el trámite. No hace el trámite de transferencia de esa porción. Entonces, ¿qué ocurre? Mucha gente sin título, inclusive ni cobra arrendamiento, entonces un déficit enorme en la recaudación para los municipios. ¿Cómo están actualmente dentro de este proyecto de reordenamiento? Porque finalmente al lograr reordenar todo esto en materia jurídica y también en materia administrativa, Sí. va a generar un cambio en todos los sectores. Pero actualmente, ¿cómo están de todos los municipios que mencionaste? ¿Están avanzando en esto? ¿Hay personal que opera dentro del municipio de Catastro o cómo están en este sentido? Bueno, hoy en día tenemos un equipo dentro del proyecto, tenemos más de 20 personas trabajando en esta área. Tenemos un equipo ahora jurídico también que se va formando de a poco porque encontramos muchos problemas jurídicos, ¿verdad?, en los municipios, y por sobre todo el desconocimiento de cómo solucionar sus problemas. En los municipios, por ejemplo, donde carecen de título, pero en realidad están asentados sobre tierras presumiblemente fiscales, al no tener un catastro nacional que nos dé un diagnóstico de todas las tierras del Paraguay, genera esta incertidumbre. O sea, ¿es o no es fiscal ese inmueble? Esa es la primera pregunta que muchas veces nos hacemos. Teníamos un caso reciente de lo Sí. que sucedió en Luque, Sí. aquí nomás. Era lo de Exactamente. Copaco y que tienen un problema gravísimo. problema como Entonces, judicial entre inclusive el municipio y esta y institución. bueno, y al no tener un catastro a nivel nacional, este tipo de incertidumbre ocurre. Y principalmente los municipios son los afectados en primera línea. Después el Estado, ¿verdad?, en sí. Entonces ocurre esa pregunta, ¿es o no es fiscal, verdad?
Entonces muchos presumen que es fiscal y van y ocupan, o el municipio dice, bueno, es fiscal. Días pasados encontramos 2, 3 municipios que en realidad tenían títulos muy antiguos. Inclusive ahora queremos hacer unas gestiones con la Escribanía Mayor de Gobierno de poder traer todos esos títulos antiguos y ubicar realmente dónde están. Entonces, con ese tema descartamos que ese municipio que encontramos un protocolo antiguo que sea fiscal, en realidad hay un título madre. Entonces ocurre la misma cosa, fuimos a otro municipio donde nos dicen las autoridades, es fiscal esto. Hicimos la investigación, hicimos todo un trabajo y detectamos que era un título antiguo del INDER que abarcaba todo su distrito. En realidad nunca fue fiscal esa zona. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros certificamos o damos fe de que es fiscal eso, vamos a generar algo que se llama mensura administrativa. ¿Y qué va a ocurrir ahí? Vamos a comenzar a dar títulos al no tener toda la información de ese municipio. Y ahí puede ocurrir lo que se llama superposición de títulos. O sea, ya existe el título madre y nacen otra vez nuevos títulos supuestamente de un origen presumiblemente fiscal. Entonces, ese tipo de problemas estamos teniendo tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Entonces, muchas veces inclusive el propio municipio es quien inicia esta mensura. Sí. Y obra mal por desconocimiento o tal vez por otras intenciones que, bueno, que pueden tener el tinte político o de otra índole. Claro. Pero hablando de lo que corresponde, sí, los municipios en sí están también, digamos, en falta con ordenar. Inclusive hay pobladores que viven en un municipio pero pagan su tributo en otro, como en el caso de 25 de diciembre, la zona de Santaní, que no se desprende, pero finalmente no son de Santaní, pero viven en otra zona. Eso también es un problema grave que hoy día existe, ¿no? Y en realidad es un sinfín de problemas, ¿verdad? Desde el punto de vista del ordenamiento territorial, hoy en día, para llegar a lo que vos me estás exponiendo, ¿verdad? Tenemos problemas de límites departamentales, tenemos problemas de límites distritales, porque cuando nacieron en años anteriores los distritos, no se describía el perímetro de cómo estaba conformado administrativamente ese municipio. Hoy en día estamos teniendo problemas por el tema de límites distritales, que viene el tema de royaltía y Fonacide, por ejemplo, y los municipios se están peleando en dónde doy, si esta escuela está en mi territorio o está en el otro. ¿Por qué? Porque no hay una definición clara en el tema de límites distritales. Y después tenemos el otro factor, que históricamente cuando nacen los distritos, al no tener un catastro nacional, volvemos al mismo punto, al no tener un inventario general, físico, de todos los inmuebles. Entonces, ¿qué ocurre? Históricamente esta persona venía pagando en un distrito madre, pero nace un nuevo distrito y se desprende. Pero no ocurre ese hecho administrativo de traslado de la nomenclatura catastral de ese distrito madre al nuevo distrito. Mayormente queda eso en un vacío prácticamente. Hoy en día tenemos 14 municipios con quienes hemos trabajado en el tema de actualización, de actualizar la nomenclatura. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy en día, gracias a ese trabajo, tenemos prácticamente 1.215.275.336 guaraníes en impuesto inmobiliario que van a percibir ahora todos los municipios en forma ordenada. ¿Y qué ocurre? Dentro de este marco del convenio, el municipio tiene cero gasto, cero gasto. No es simplemente poner la infraestructura de su municipio, va un equipo técnico, le capacita para hacer justamente la ubicación de los diferentes inmuebles dentro de su territorio. En la jornada se le pide el título original y lógicamente se hace un análisis aleatorio también si no nos está mintiendo el municipio que quiera traer nomás ese inmueble porque es un inmueble de gran extensión dentro de su territorio, porque eso representa un ingreso enorme en impuestos. Entonces hoy en día, gracias a todo ese trabajo, la ciudadanía prácticamente se ahorró 9.105.000 guaraníes, o sea, $1,5 millones prácticamente. Es el ahorro ciudadano en este tipo de actividades. ¿Qué significa? La persona no tiene que venir a hacer en Asunción, porque normalmente hay 3 procesos catastrales bien enmarcados dentro de lo que es el tema de catastro. Tenemos el proceso justamente de la formación. Y hoy en día el proceso de la formación del catastro es responsabilidad conforme a la ley orgánica de los municipios. ¿Cómo se hace la formación? Por medio de un levantamiento catastral. ¿Los municipios están preparados para hacer esta tarea? Hoy en día un tema económico, presupuestario. No tienen el ingreso suficiente para hacer ese tipo de actividades. Es decir, que el municipio podría subsanar esto con una alianza con Catastro, y Catastro, por decir, le brinda el personal
O podríamos ver, pero yo creo que dentro del está la ley. O sea, hoy en día la figura de la ley dice que los municipios son los responsables, lo pueden hacer en forma total o en forma parcial. Eso dice la ley. O sea, no hace falta hacer todo el territorio. Podemos pasar por pero partes. Actualmente no lo hacen por una cuestión de presupuesto. Sí, pero muchos están haciendo ya. O sea, entendieron la dinámica de cómo realmente planificar su territorio. O sea, si vos no sabes lo que tenés en tu territorio, ¿cómo vas a pretender planificar en el futuro? ¿Esto nos genera un beneficio también para el municipio el no actualizarse en recibir royalties? Y claro, de cierta forma. De hecho que se habla también del tema de royalty, de que en un futuro próximo hasta dejarían de percibir los municipios. Claro, a eso sí, iba, justamente. Entonces, si los municipios no se preparan para el futuro, va a ser muy complicado que ellos puedan cumplir con todos los servicios. O sea, ocurre el caso de que hay gente que le pide todos los servicios al municipio. Te voy a contar un ejemplo de un municipio que casi está sentado sobre toda una colonia INDER. Pero esa gente no tiene título, porque históricamente nunca finiquitó el proceso con el INDER. Pero se cae el puente, hay un problema del camino. ¿A quién recurre esa gente? Al municipio, al intendente le pide socorro. Pero esa gente ni paga impuestos. Claro, o sea, el municipio no va a tener fondos porque es un problema predio que no le corresponde. Yo legalmente me saco el sombrero ante muchos intendentes de cómo llevan su municipio con la escasez de recursos de muchas veces. O sea, muchas veces tienen una escasez de recursos, principalmente en el interior del país se siente esa necesidad. ¿Por qué? Porque es bajo su recaudación, hay mucha irregularidad de mucha gente que no tiene título. Entonces, en el tema de impuesto inmobiliario no recauda. Entonces ahí hay un quiebre, vamos a decir, porque tampoco tiene seguridad jurídica esa gente al carecer de título. Son ocupantes informales que están en una tierra, puede ser pública o puede ser fiscal, por decirte, desde el Estado, del INDER o del municipio mismo. Pero si no formalizan, es complicado este tema, bastante complicado. Entonces yo siempre digo que el catastro solo no va a resolver el problema, es simplemente nosotros estamos haciendo un diagnóstico general. Muchas veces hay cosas que se enteran, o sea, en base a este estudio que estamos haciendo salen a luz muchísimas cosas que son bastante desesperantes, yo diría. Y tendrían que estar los tres poderes del Estado para poder resolver este tema. Porque siempre hablamos de la superposición, justamente de cuando se tienen en cuenta ya los datos certeros de documentaciones antiguas, como bien decía, o las que fueron actualizadas finalmente, pero que no corresponden o parecería que se superponen con las antiguas, entonces es donde ocurre el conflicto. Y esto también tiene un trámite luego bastante extenso y tedioso también, por sobre todo. Muchas veces se le culpa a Catastro el tema de la superposición, pero en realidad hay que ser realista en ese sentido. Hoy en día, ¿quién es el responsable de hacer las ubicaciones de los diferentes inmuebles? Hoy en día un papel demasiado importante juegan los geógrafos, porque ellos te dan la seguridad física de ese inmueble, dónde está, en qué parte del país está. Entonces, ese tipo de trabajo realmente para mí es una responsabilidad muy grande que tienen hoy en día los geógrafos. Los escribanos, lógicamente, tienen que garantizar el traspaso de los derechos correspondientes, pero muchas veces el tema de la superposición le afecta también al escribano porque crea ese conflicto. Y hay que manejar otra realidad también, Edgar, en el sentido de que hoy día nosotros venimos de una guerra grande, vamos a decir, donde se perdió mucha documentación. O sea, siempre fue un problema la tierra. Históricamente el Paraguay tuvo problemas en la tierra. Y mientras no tengamos una radiografía general, yo creo que va a ser muy complicado. Y este tema de asentamientos informales que ocurre no solamente acá en Central, en casi todos los municipios hoy en día está ocurriendo ese hecho. O sea, no es nomás muy mediático, pero uno cuando va encuentra muchas situaciones de invasiones. ¿Por qué? Porque no se sabe si es fiscal o realmente tiene un título. Y en el camino se detecta que tenía título. Pero ya ocurrió todo el hecho. Totalmente. O sea, ese es lo grave. En materia de desalojo, enfrentamiento, es un tema bastante sensible y sabemos también la necesidad que existe. Y bueno, ante la desesperación también caen en engaños como el caso de falsos dirigentes que sacan provecho de esta necesidad. Nos hablabas acerca de la necesidad de formalizar, tenías datos importantes también en cuanto a cómo están hoy día los municipios, lo que pueden generar en materia de recaudación y los beneficios que esto va a generar para la ciudadanía, porque tenemos que hablar no solamente de un tema económico, sino que hablar más en líneas generales de lo que finalmente esto significaría, ¿no? Claro. Yo justamente te estaba hablando de los tres procesos. Uno era la formación del catastro. Tenemos hoy en día la otra figura que es justamente el mantenimiento, lo que hace el ciudadano de por sí.
Entonces, hoy en día, ¿qué ocurre en Paraguay? No hay una formación real para poder determinar todo eso. Entonces, el ciudadano muchas veces, por su misma seguridad, hace ese tipo de trabajo. Entonces, ese tipo de hacer un plan o tratar de incorporar al catastro para darle más seguridad a lo que tiene, le lleva un costo de 3 a 5 millones de guaraníes y uno va a hacer en forma personal, vamos a decirle, el tratamiento. Entonces, con esta figura de apoyo justamente en la jornada catastral de que venimos, queremos ahorrarle al ciudadano justamente ese tema, ¿verdad? Sobre ese punto específico, antes de avanzar, un ciudadano del interior del país Sí. quiere regularizar las documentaciones de su inmueble, contrata un agrodimensor Un y esto geógrafo. ya, un geógrafo, ¿no? Esto tiene un costo. Sí. ¿Esto podría suprimir con la gente del catastro? ¿Mal y pronto o cómo? Hay que separar dos cosas. Sí. Nosotros nos vamos desde un punto administrativo. Ok. Lógicamente, el día de mañana, él va a querer hacer una transferencia, una hipoteca, sí o sí va a recurrir al geógrafo. Ok. Sí o sí necesita hacer un plano, principalmente si está afectado a la zona de seguridad fronteriza, los 50 kilómetros que tenemos todo en el perímetro del Paraguay. Entonces, necesariamente tiene que mandar a hacer un plano. Lo que hacemos nosotros es La parte ordenar administrativa. administrativamente dónde tiene que pagar realmente su impuesto. Entonces lo que hacemos es que si detectamos que está en el distrito X, entonces nosotros le decimos, bueno, vos pagabas en Y, hoy tenés que pagar en X. Entonces eso también le ayuda a que el municipio tenga un mayor ingreso garantizado legalmente, porque hoy en día hay muchos municipios que están cobrando con nomenclaturas de otro distrito. Y eso no que el caso corresponde. que mencionaba justamente en Sí. la zona 25 de diciembre, creo que. Sí. que Que todavía- históricamente nunca hizo el trabajo, ¿verdad? Que todavía pagan en Santaní. Sí, así mismo, ese es uno de los casos. Y estamos hablando de muchísimos casos. O sea, en Paraguay hoy tenemos 255 distritos, pero los últimos 20 distritos más o menos fueron creados en estos últimos 20 años. Entonces y estamos hablando de tan solo 14 municipios que estamos asistiendo hoy día en ese tipo de proceso. Y ni siquiera finiquitamos con esos municipios, solamente llegamos a una parte de su territorio. ¿Por qué? Porque a lo mejor la gente no toma conciencia también de todo eso, o el desconocimiento. Yo creo que uno de los factores principales, cuando hablamos de fortalecimiento de las capacidades catastrales, ahí ocurre cuando se hacen audiencias públicas, hay un gran desconocimiento de la ciudadanía en el interior del manejo inmobiliario. Una vez le pedimos a una señora, tráeme a vos tu título de propiedad. Y viene la señora con una boleta de un recibo del INDER. Ella piensa que eso es su título. O viene con una resolución de adjudicación de parte del municipio y piensa que eso es su título. Tampoco conoce lo que es un título de propiedad en el interior. Entonces hay mucha falta de conocimiento, entonces es un déficit enorme. Entonces hay mucho trabajo en el tema de capacitación, fortalecer, instalar las capacidades realmente, no solamente con los funcionarios municipales, sino con la ciudadanía. Esto ya tiene que ser en conjunto. Generar ese vínculo Sí, y que finalmente llegue esto, ¿no? así mismo. Generar este vínculo de conocimiento. En los datos que nos hablabas acerca del proceso, Sí. que eran 3 fundamentales. En la parte administrativa, Catastro sin duda juega un papel fundamental a la hora de elevar estos documentos ya a un registro que ya sea el que todos queremos, ¿no? Que sea transparente, que refleje un poco también la realidad para poder finalmente establecer estos programas de desarrollo para un municipio. Sí. Pero que finalmente si no logran recaudar, no va a reflejar esto. No. Esa es la realidad. Así mismo es. De hecho, que dentro del proceso que te estaba hablando, justamente llegamos a lo que era el mantenimiento que el ciudadano hace día a día, compra-venta, hipoteca, sus transferencias, su cotejo y registro de planos, su fraccionamiento, su loteamiento. Eso es un mantenimiento, o sea, va actualizando en base a lo que nos cuenta el propietario, o el escribano en este caso, que actúa mayormente en representación de un propietario. Después tenemos la otra figura dentro de un proceso de formación de lo que es el catastro, que es el tema de la actualización. Y ese proceso otra vez recae dentro del municipio. ¿Quién se encarga de actualizar la información? Es el municipio. Por ley está enmarcado que en el artículo 230 de la ley orgánica justamente dice que es una función del intendente inclusive, que es el tema actualizar su catastro. Pero ¿por qué el municipio va a actualizar su catastro? Es la pregunta tal vez. Justamente porque ocurren ciertas informalidades dentro de su territorio. Por decirte, en la zona urbana, por ejemplo, el impuesto es por metro cuadrado, se cobra el impuesto a la construcción y el tipo de pavimento que pasa frente a su casa. Nosotros tenemos casi todos los inmuebles de tierra. Y hubo un caso de un municipio que justamente hizo, y tomamos nosotros solamente el caso de 120, o sea, 10 manzanas tomamos, y encontramos la desactualización que prácticamente llegaba a un 93%.
93%. Sí, desactualizado. Tomando esas 10 manzanas. ¿De qué municipio estamos hablando? Estamos hablando del municipio de Fram. De Y Fram. justamente No, ellos Fram. entendieron eso y comenzaron a trabajar fuertemente. Hoy están haciendo una actualización y eso le daría en impuestos. O sea, el año pasado cuando hicimos el cálculo de esas 10 manzanas, 24 millones era la recaudación de ese sector. Entonces, hoy en día con esa actualización va a 50 millones. Que es más, O sea, que el, casi más que el duplica. 100%. Sí, duplica prácticamente. Pero ¿qué ocurre? La gente dice, a la pucha, ya van a alzar y traer el impuesto, Claro. dice. Pero también se queja de que no están los servicios correspondientes de parte del municipio. Esta actualización inclusive alcanza a todos los municipios. O sea, es La una última función. actualización, ¿de qué año es? La que ustedes cuentan en catastro. Y nosotros tenemos del 74 que se hizo un relevamiento a nivel general que había quedado en unas cédulas de manzaneras. Del año 74. Sí, eso fue uno de los trabajos. Y después los municipios fueron haciendo, o sea, vamos a entender un poco, del 92 pasa por medio de la Constitución, pasa a manos o sea, se descentraliza esto. Anteriormente llevaba el Estado, tenía la dirección de impuesto inmobiliario, era en aquel entonces. Ahora pasa a cada municipio. Sí, a cada municipio esa obligación. Entonces el Estado mismo hacía ese tipo y tenía un personal de campo. Ok. Pero eso no era algo, por decirte, un barrido general. Eran por sectores que iban haciendo hasta el 91 básicamente. Hasta el 91 la Pero no última era actualización, general. por eso. O sea, eso es lo que voy, eran por sectores nomás. Pero el municipio, digamos, tiene la obligación de Sí. actualizar esto. Y después del 91 que pasa en manos de los municipios hacer este trabajo, ¿qué ocurre? Si hacemos un análisis del crecimiento de la densidad poblacional en Paraguay, ¿cuándo explota? De la década de los 90 prácticamente comienza a explotar este tema. Y si no, acá en Asunción mismo, o Gran Asunción, nos damos cuenta que hace 10 o 20 años atrás no había esta cantidad de la dinámica poblacional que hoy tenemos y que crea un cierto caos porque el municipio nunca planificó y nunca creó las infraestructuras necesarias para que nosotros podamos convivir armónicamente en la parte social acá. Y con los datos desactualizados no va a conseguir ese ¿Y qué presupuesto. pasa? Yo hablo de los 255 municipios, tienen información desactualizada. Hay un impuesto a la construcción que mayormente yo vengo a construir mi casa y no me voy, o sea, no declaro en el municipio. Me voy y construyo nomás, no tengo la habilitación del municipio. Debería de Sí. declarar y pagar este impuesto. Y hay un impuesto que se paga. Y por medio de eso tendría que tener actualizados sus datos. Pero ¿qué ocurre? La informalidad en el área de construcciones. Entonces muchas veces no hay tampoco esa habilitación municipal, entonces tampoco ellos tienen la información. Nosotros también como ciudadanos evadimos el impuesto a la construcción, entonces genera esta desactualización. Entonces como nunca se le hizo caso a esto, ocurre que el ciudadano nunca declaró el impuesto a la construcción, nunca declaró su plano, nunca tuvo esa información del municipio. Entonces el municipio necesariamente tiene que hacer de oficio este trabajo. Y hay diferentes técnicas como hoy en día hablamos de drones, hablamos de varias técnicas para poder tener la información de las construcciones Actualizada. actualizadas. Entonces ese es un trabajo que tienen todos los municipios. Entonces estamos trabajando hoy en día con 4 o 5 municipalidades que empezamos a hacer actualización también con ellos. Justamente, acá te doy un ejemplo Pero nomás. siempre hablamos de personal de catastro, no del municipio. No, del municipio somos. Ok. Del Ustedes municipio, asisten a los geógrafos, municipios. Obvio. o sea, participan varios actores. Esta actualización, y hay que decir esto, no tiene un costo para los ciudadanos. Esto no tiene un costo en materia de actualizar. Ahora, sí puede tener, digamos, una pequeña variación en cuanto a la hora de pagar el impuesto, Claro. que hoy día es el 1% El 1% del valor fiscal del actual. valor fiscal. Sí. Ok. Y el valor fiscal es el que está El que determina. desactualizado. Y el valor fiscal está desactualizado porque se basa en la parte urbana, se basa por las construcciones, se basa por la superficie y por el tipo de pavimento que pasa enfrente. Superficie de tierra y superficie de construcción y el tipo de pavimento, eso dan los valores fiscales. Y Claro. sobre eso el 1%. Y es importante destacar porque muchos dicen, bueno, pero este predio vale mucho más, pero una cosa es el valor de mercado Sí. y otra cosa es el valor fiscal. Sí. No, eso es una diferencia enorme. Totalmente. Hay municipios que, o sea, el valor fiscal está muy por debajo de Muy lo que es por el valor de mercado. Y este valor fiscal que se tiene que actualizar para que finalmente se ajusten los números y podamos ver en beneficio, como, Sí. como bien decía, calle destrozada y bueno. Y todo no esto. hay recursos. Entonces la ciudadanía tiene que ser también partícipe de esto. Ahora, mucha gente dice, yo pago mi impuesto, pero ¿en qué se usa mi impuesto? Claro. que es Entonces otro ya tema. es un problema del gobernante nuevamente. Claro. Entonces este tema de la participación
ciudadanía, con los gobernantes, es clave en este proceso de transparentación de Milner, todo. muchísimas gracias por acompañarnos, nos quedamos sin tiempo, agradecemos tu presencia, por darnos más datos acerca de cómo avanzan de este trabajo en conjunto con los municipios y sin duda también nosotros ya hacemos la invitación porque la idea es socializar esto, como bien lo decía, también que la ciudadanía esté en conocimiento y también pueda sacar provecho de esta información en actualizar sus datos que finalmente genera beneficio para toda la comunidad, ¿no? Claro, así mismo. Bien, Y bueno, muchísimas gracias Edgar y por todo. Bien, de esta manera conversábamos con Milner Estigarribia, jefe del proyecto de fortalecimiento de las capacidades catastrales de los municipios.